Bueno, el tema de Tomás Yarrington, el arresto, se relaciona con otros políticos que han estado siendo detenidos por vinculaciones con el narcotráfico, pero lo que deja aquí como punto central es el hecho de que el narcotráfico ya penetró estructuras del Estado. Varios gobernadores, de acuerdo a los que podemos tener alguna listita por ahí, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Veracruz, tienen algunas acusaciones y señalamientos del tema del narcotráfico. Estamos entrando ya pues a la narcopolítica. Sobre este tema tenemos en la línea al doctor Mario Arroyo, él es especialista sociólogo en temas de seguridad y desde luego es nuestro experto porque va a tener una presencia mayor en ese programa, muy creciente, nuestro experto en temas de seguridad, narcotráfico y narcopolítico. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola Carlos, y bueno, los mejores de los éxitos. Espero que ahí se escuche bien. Estoy un poco en Guerrero, justamente en Zihuatanejo, y así que el tema que tú mencionas, aquí tengo un laboratorio enfrente, Carlos. Pues Caray. cuídate, por favor, cuídate, porque bueno, ya hubo balaceras en un restaurante de Cihuatanejo. ¿Para qué hacemos más largo el asunto? Gracias, Mario. Mira, el tema es la narcopolítica con Tomás Yarrington. ¿Qué lectura le tenemos que dar? Aparte de esta, de que es una evidencia más de que Tomás Yarrington, siendo gobernador, contribuyó de acuerdo a la acusación con el narcotráfico y estamos ya ante un caso concreto de narcopolítica que es el que conocemos en la punta del iceberg. Así es, Carlos. Mira, yo aquí vería dos niveles. El primero es, efectivamente, no tenemos, Tamaulipas es un caso reciente, pero también no nos olvidemos de Mario Villanueva en Quintana Roo, que fue el primer político de ese nivel del Poder Ejecutivo Estatal en ser acusado formalmente con cargos en Estados Unidos. Entonces, tenemos ya casi 2 décadas de estar vinculando esporádicamente, pero cotidianamente, estos casos que salpican a la clase política. Yo aquí el otro nivel de reflexión, Carlos y Roberto, quisiera compartírselos. Hace aproximadamente 2 décadas vino a México el juez italiano Falcone y dio unas 3 conferencias en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y de ahí se produjo un libro. Este libro no está en italiano, simplemente es edición castellana del INACIPE, y ahí dice algo que a mí me ha acompañado durante estos 2 décadas, casi 25 años de análisis. Él define la delincuencia organizada no como la asociación de 2 o más personas que se unen con el propósito de delinquir, que es la definición jurídica. Lo que Falcone dice es que se llama organizada porque se asocia con el Estado. Es decir, el crimen normal existe y ha existido toda la historia. Esta nueva dimensión solamente es explicable cuando existe corrupción. Y esa corrupción proviene necesariamente de funcionarios públicos vinculados a combatirlos. Y este sustrato, Carlos, que está en la discusión pública de la corrupción, afecta no solamente la obra pública, la parte electoral, sino la parte de seguridad. Lamentablemente hoy la seguridad pasa por el filtro de la corrupción y al ser el ingrediente esencial para fortalecer la delincuencia organizada, te explica el desgobierno que existe en todo el país. Ahora, ese tema que mencionas es muy importante y qué bueno que lo traes a colación, no tanto por la figura concreta del juez Falcone, sino porque lo que representó en una época. Él fue el perseguidor de mafiosos y fue asesinado, si mal no recuerdo, con un bombazo. Efectivamente, fue víctima él y su esposa junto con sus escoltas y otros familiares de un atentado. Él fue el responsable del maxi proceso y efectivamente fue sentenciado a muerte en un juicio público que él mismo encabezó por 2 de los principales entonces líderes de la mafia siciliana. Y bueno, cumplieron su amenaza y nos dejó esa herencia que él nos advertía también, Carlos, y eso nos lo dijo también en su momento los colombianos. Cuando ustedes vean a la mitad de su Senado de la República, a la mitad de su Cámara de Diputados en prisión con cargos de narcotráfico, entonces creeremos que México va en serio en la lucha. Esta asociación que tú mencionas desde el inicio no se ha explorado, no se ha investigado, tenemos instituciones bastante débiles
Y yo siempre he sostenido, Carlos, y lo sigo sosteniendo, no es que la delincuencia organizada sea muy fuerte, ni que el Estado mexicano sea muy débil, sino que el Estado mexicano no ha actuado y no tiene estrategia para actuar. Fortaleza la hay. Destinamos casi 12,000 millones de dólares anuales en seguridad y procuración de justicia, y con eso podríamos tener instituciones y procesos que dieran y plantaran la cara. Pero insisto, me vine de carretera Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Entrando a Michoacán, Carlos, están, y más en Guerrero, están los halcones en las carreteras. No es posible que estén ahí vigilantes de la delincuencia organizada haciendo esta estrategia que ellos le llaman vigilancia móvil. No están parados en un punto, sino que van caminando a la orilla de la carretera con radios, aparatos de radiocomunicación. Si tú los ves, la pregunta es, ¿no se ve tampoco por las fuerzas de seguridad estatales o federales? Pues sí. Uno supondría que sí. Ahora, uno supondría que sí. Sí. Ahora, el hecho de que haya sido un juez el que comenzó la limpia del Estado italiano y que ahora nos encontremos que un exgobernador acusado de vinculaciones con el narcotráfico esté en Italia, ¿te provoca alguna lectura por ahí inquietante? El hecho de que hayan vuelto a resurgir las mafias en Italia, recordar el caso último del mafioso italiano que fue detenido aquí en Tamaulipas, la tierra, por cierto, de Yarrington. Mira, hay una serie de vasos comunicantes en general y se han demostrado en algunos vínculos de investigaciones policiales, Carlos, de efectivamente, por ejemplo, en el caso de Italia, y está eso demostrado por investigaciones judiciales y periodísticas, pues no es uno sino varios, ¿no? Está la mafia, está la camorra, está la andrayeta, y efectivamente tú no puedes entrar en varias de los países europeos si no entras, por ejemplo, en los puertos italianos. Y se han demostrado los vínculos entre efectivamente las organizaciones criminales, en su momento Cártel del Golfo y después los Zetas, pero también el Cártel del Pacífico y ahora Jalisco Nueva Generación, que sí tienen vínculos para entrar precisamente en Italia. Entonces, no es tampoco una especulación, hay incluso investigaciones que se han realizado por parte de las autoridades mexicanas junto con las instancias europeas. México tiene colaboración, tenemos una oficina, por ejemplo, de Policía Federal en Madrid. Entonces sí hay una relación cotidiana, yo te diría, de investigaciones y viceversa, Carlos. Hay vínculos de otras organizaciones de delincuencia organizada transnacional operando en México. Ha habido reportes y se tiene conocimiento por informes de investigaciones que incluso Yakuza, que es esta organización delictuosa que opera en Japón, que opera charters privados hacia Cancún, y eso está demostrado. Entonces, realmente hay una vinculación y por eso se llama delincuencia organizada transnacional. Tú no puedes operar en Europa o en Asia o en otras instancias porque quien domina son organizaciones locales. Entonces, efectivamente esos vasos y esas relaciones existen. Sería especular en el caso de Yarrington porque estaba en Italia. Al Divino, este banquero también del sureste, lo detuvieron en Australia, disfrazado de un empresario de vinos. Entonces, bueno, nuestros políticos y banqueros corruptos también suelen tener gustos sofisticados. Sí. Mario, yo recuerdo, por ejemplo, que leí alguna nota ya hace algunos meses, alguna información respecto de que el mayor número de detenciones en Europa, sobre todo, por ejemplo, en España, son mexicanos, los Zetas, o sea, las mafias mexicanas están muy metidas en Europa, ¿no? Sí, hubo un cambio radical con, digamos, la desarticulación de los grandes cárteles colombianos y los mexicanos empezaron a tomar la operación del envío de drogas hacia afuera. Eso ha cambiado en los últimos 2 años, sobre todo que Colombia se metió ya al negocio de la heroína. Hoy básicamente, por ejemplo, Estados Unidos, la mitad de la heroína que entra a Estados Unidos es mexicana y la otra mitad es colombiana. Entonces, otra vez los cárteles colombianos, vinculados sobre todo a la heroína, están actuando y operando por sí solos.
Estas mismas vías de tráfico se van a 3 lugares, que el segundo mercado después de Estados Unidos es Brasil, y el tercer mercado más importante es Europa. Y se está viendo ahora en los países asiáticos a la cocaína y a la heroína sudamericanas. Entonces, ustedes forzosamente como redes de delincuencia organizada necesitan el apoyo territorial y logístico de ellos. Entonces, lo que tú dices, Roberto, es también ha venido cambiando y es un mercado bastante dinámico, que insisto, a nivel local, el problema que tenemos hoy es con el cierre de la frontera y la política de Trump, se nos va a quedar la marihuana desde hace varios años, las drogas sintéticas también, y la cocaína se está quedando más cargamentos ahora en México, y la gran preocupación también es que la heroína que no alcance a cruzar, la colombiana, se quedará finalmente en nuestra frontera. Y tenemos, no se nos olvide, una frontera porosa, un polvorín de delincuencia organizada también que es Centroamérica, con toda la organización de maras y el comercio, digamos, de tráfico de personas que van estrechamente vinculados ahora, no solamente a drogas, sino a tráfico de personas. Otro dato también interesante es que se está reorientando el flujo de la droga hacia África, y la están metiendo por África hacia arriba, hacia Europa. Hacia ¿no? Europa. Uh-huh. Sí, el asunto es que siempre las rutas ilegales sirven para todo propósito, Roberto. Eso, sí. Armas y dinero hacia un sentido del tráfico y hacia el otro usualmente cualquier cosa ilegal, no necesariamente drogas, puede ser incluso tabaco o pueden ser incluso minerales. Por ejemplo, en el caso de México y de Colombia y de otras zonas de Perú, por ejemplo, no solamente ya la delincuencia organizada se metió al tráfico de drogas, sino al tráfico de minerales. Que eso es una alerta que nos mandó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la Oficina de Drogas y Delito, porque ya se metieron a negocios lícitos y a través de la extorsión están sacando materias primas. Entonces, eso nos alerta a la ONU, que es otro nivel de la delincuencia organizada que no conocíamos a nivel planetario. Entonces, ante estos cambios que ellos tienen, no solamente en su ruta, sino en sus mecanismos de tráfico, que ya no solamente son aeronaves, sino también incluso submarinos, radares móviles, teléfonos satelitales, nos alerta mucho de que efectivamente Estado que no se ponga seriamente a reestructurar y replantear sus estrategias, sí acabará como un Estado fallido. Y los territorios hoy abandonados de inacción y de operación impune que tiene la delincuencia organizada, pues se vinculan forzosamente con lo político, Carlos, y con eso cerraré el comentario. Hay un estrecho vínculo entre instituciones débiles y delincuencia organizada. ¿Qué es lo que nos queda para poner atención? Te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta llamada, Mario Arroyo, y seguiremos estando en contacto contigo. Muchas gracias. Un saludo a ambos y a la Hasta luego, Mario. Gracias. Bueno, fue el doctor Mario Arroyo, sociólogo y experto en seguridad y desde luego en su derivación de la narcopolítica. Sí, nuevas referencias, este asunto de los minerales y este tema de interrelación de mafias y el uso de la capacidad criminal para entrar en negocios lícitos es bien importante. Y la otra advertencia, la droga que está quedando en México no solamente que se quede aquí, sino que propicie el consumo de esa misma droga. Bueno, vamos a un corte, regresamos, no se vaya.